Eran casi las 6 de la tarde y el autobús 112, que se dirigía al pueblo de Zambrano desde la capital, estaba a punto de salir. Como era un día viernes, mucha gente abarrotaba la terminal con tal de regresar a sus hogares, y en el autobús 112, las personas se amontonaban en los pasillos del vehículo a como diera lugar, con tal de no tener que quedarse esa noche a pernoctar en la ciudad. El trayecto era largo, casi 100 kilómetros de distancia los que tenía que recorrer la buseta para llegar desde su punto de partida hasta su lugar de destino, el remoto pueblo de Zambrano. Cuando el reloj de la estación dio las 6 de la tarde, sonó el silbato, dando el aviso que el autobús debía iniciar ya su marcha. Así emprendió su largo viaje aquel bólido, con su interior abarrotado de pasajeros. Desde su salida de la estación, el autobús debió recorrer algunos 20 kilómetros para que comenzaran a bajarse los primeros viajantes. Y así, a partir de ahí, a medida que el transporte avanzaba sobre la carretera, cada vez más lugares en los asientos iban quedándose vacíos. Luego de casi 2 horas de camino, ya los pasajeros que quedaban eran escasos, casi todos habitantes del pueblo de Zambrano o de sus cercanías. Y así, del tumulto de personas con la que arrancó el autobús, la mayoría se había quedado dispersa a lo largo del camino. De pronto, al conductor de nombre Cornelio le llamó la atención un joven, a quien nunca había visto antes viajar en aquella ruta. El joven, quien viajaba pegado a la ventana, miraba cómo el paisaje ya se había oscurecido completamente, con un semblante sobrio y meditabundo. Llevaba entre sus manos un maletín, el cual abrazaba muy celosamente. Y mismo quedaba aparentar que el muchacho se trataba de algún profesional que viajaba por primera vez hacia aquel alejado poblado. Cuando faltaban ya unos 10 kilómetros para llegar al mencionado pueblo, la carretera que era de asfalto se terminaba y daba inicio entonces a una rústica calle de terracería. Entonces Cornelio bajó la velocidad y, sintiendo un gusanito de curiosidad, se dirigió al joven y le preguntó: «Disculpa, muchacho, ¿hacia dónde te diriges?». El joven apenas volvió la mirada y respondió: «Hasta Zambrano, señor». «¿Es la primera vez que viajas allá?», preguntó entonces Cornelio. «Sí, así es», dijo el muchacho. «Soy un profesor y voy a comenzar a dar clases en la escuela central del pueblo». En el asiento de atrás del conductor viajaban un señor y una señora de algunos 60 años. Se trataba de don Joaquín y doña Alejandra, una pareja amiga del chofer Cornelio. Entonces dijo doña Alejandra, metiéndose en la plática de los dos primeros: «Perdona, muchacho, no es por ser intrometida, pero llevo mucho rato observándote y te noto como un poco angustiado. ¿Te sucede algo?». El joven se pegó más a la ventana y dijo: «Bueno, lo cierto es que estos lugares alejados de la ciudad me asustan un poco». Cornelio no pudo evitar soltar una carcajada y seguidamente dijo: «Muchacho, pero ¿cómo vas a decir eso tú, si es bien sabido que la ciudad es más peligrosa que el campo?». El muchacho, siempre apartando la mirada, exclamó: «Tal vez sí lo es, pero yo hablo de los espantos. Por estos lados creo que es donde abundan más». Doña Alejandra reprochó molesta el desplante de Cornelio, diciendo: «Qué falta de respeto dirigirse de esa manera hacia un desconocido, Cornelio». Don Joaquín, que al igual que Cornelio, era uno de aquellos hombres rudos del campo, no pudo evitar reírse también, y luego dijo: «Cálmese, doña Alejandra. Si este muchacho siente algo de miedo no es por gusto. Usted sabe las muchas historias tenebrosas que se cuentan por estos lugares». Para ese momento, el autobús había entrado ya en una zona donde la llamada civilización iba quedando cada vez más atrás. Ya los bordes de la calle de tierra eran potreros,
fincas, sembrados de maíz y algunos riachuelos, en fin, todo un paraje típico de las campiñas de nuestras tierras. Entonces el muchacho, tras escuchar lo que dijo don Joaquín, preguntó, poniéndose nervioso: ¿Qué tipo de historias se cuentan? Entonces, don Joaquín respondió: Oye bien, muchacho, más adelante vamos a pasar por una de las haciendas más grandes de estos rumbos. Hoy ya solo ruinas quedan de ella, pero hace mucho tiempo fue un lugar muy próspero que producía grandes cantidades de arroz, trigo y caña de azúcar y muchos otros granos básicos. Y bueno, le pertenecía a un hombre llamado León Calvino, un hombre que era malo, un tirano. Los muchos habitantes de la zona no tenían dónde más comprar sus provisiones y por eso acudían casi a diario en grandes cantidades de campesinos a comprar sus víveres a la hacienda de don León. El viejo era un aprovechado y le ponía el precio a los alimentos así como le venía en gana. Sin embargo, la gente necesitada de los insumos no protestaba y terminaba pagando cantidades exageradas a don León por los productos que éste les vendía. Tanta era la avaricia de aquel hombre que para proteger su fortuna había escarbado en la tierra un hueco bajo un enorme árbol de almendro. Y ahí había depositado un cofre que contenía muchos miles en monedas de oro. La única que tenía conocimiento de la ubicación del cofre era la nana y cocinera Carmela, una mujer ya mayor a quien don León tenía tanta confianza que incluso la había nombrado como albacea de todos sus bienes para cuando él muriera. Y bueno, un día se le enfermó de fiebre a don León, uno de sus mozos llamado Pascual. Aquel hombre era muy buen trabajador, pero era también un amante de la bebida. Y de los pocos pesos que don León le pagaba por su jornada, la mitad se la dejaba a su familia y la otra mitad se la daba al cantinero. Pascual tenía habilidad para cortar la caña de azúcar como ningún otro mozo. Por eso don León esperaba con ansias que el hombre aquel se recuperara pronto y retornara a sus labores en la hacienda. Y bueno, así sucedió. 2 semanas después, se presentó Pascual nuevamente a las puertas de la finca. Cuando don León salió a recibirlo, rápidamente notó algo extraño en el hombre. Entonces, haciendo un indisimulado gesto de desagrado, exclamó: «Caray, Pascual, qué pálido lo veo. Le pegó muy fuerte esa calentura, ¿no es así?» El mozo, con la mirada desorbitada, dijo de forma pausada: «Ni lo diga, patrón. Yo pensé que me iba a morir». A continuación el hombre se fue al cobertizo de las herramientas y sacó su machete para dedicarse a la corta de las cañas. Don León se quedó extrañado al percibir de repente en el aire un olor fuerte como a ciprés. Sin embargo, restándole importancia a aquello, entró contento a la casa al saber que tenía de vuelta a aquel que consideraba su mejor mozo. Pasaron las semanas y el dinero le seguía llegando como siempre a don León a manos llenas. Pero entonces pasó que un día de tantos se acercó a él Carmela, la cocinera, para decirle lo siguiente: «Patrón, quiero comentarle algo bastante peculiar que vengo mirando desde hace algunos días atrás en el mozo Pascual. Y es que figúrese usted que el malagradecido de Pascual apenas si le doy la comida se va para la finca y ahí, a los pies de un árbol, la tira al suelo. Luego se sienta sobre una piedra y se queda ahí con la mirada perdida hasta que le toca nuevamente entrar a trabajar». Luego, la mujer continuó: «Pero eso no es todo, patrón. Hace algunas noches, cuando ya eran casi las 12, lo vi salir de su pieza y dirigirse hacia el árbol de almendro. Entonces, yo lo seguí. Y cuando ya estuvo puesto ahí, vi que comenzó a cavar la tierra afanadamente. Entonces yo me pregunto, ¿no será que ese tiene conocimiento ya de su tesoro, patrón?» Don León abrió los ojos como si fuera un tecolote y exclamó: «No, Carmela,
Eso no puede ser posible. ¿Cómo puede saber ese indio dónde guardo yo el dinero? La mujer contestó: No lo sé, patrón, pero pienso que lo mejor es que usted hable con él y que lo confronte de una vez. El hombre se rascó la barbilla y dijo: Pienso algo mejor. Vamos a espiarlo esta noche y tal vez así lo agarremos con las manos en la masa. Entonces así acordaron aquellos dos y esperaron la medianoche. A eso de las 11:30, a la lejanía, el cielo se iluminaba por los grandes relámpagos que pregonaban una tempestad. Entonces, don León dijo a Carmela: Nana, es el momento. Tenemos que ir a ver lo que está tramando Pascual en su choza antes que arrecie la tormenta. Salieron entonces los dos aquellos rumbo a la pieza donde dormía Pascual, alumbrándose apenas a la llama de un farol. Cuando llegaron a la casulla de madera, donde dormía el mozo, notaron un destello titilante de luz que provenía del interior. Se asomaron por una rendija para ver lo que el mencionado hombre estaba haciendo, pero se quedaron desconcertados cuando pudieron ver lo que realmente pasaba allá adentro. Estaba Pascual tendido en la cama con la boca y los ojos abiertos. Tenía sus manos cruzadas a la altura del pecho y se notaba rígido como un tronco. A su alrededor había 4 candeleros, cada uno con un cirio fúnebre, lo que asemejaba a la velación de un muerto. Esto hizo que don León y Carmela se vieran a la cara llenos de desconcierto. De pronto, la luz que provenía de la casucha se apagó y al instante se escuchó el crujir de una puerta de madera abriéndose. Vio entonces la pareja cómo Pascual salía de la casucha llevando en sus hombros un zapapico. Rápidamente don León advirtió a Carmela que siguiera al mozo de largo. El viento de la tormenta ya soplaba violento, tanto que casi apagaba la llama del farol que Carmela llevaba. Y cuando llegó Pascual al almendro, de inmediato se puso a cavar la tierra. Entonces, don León, como pudo, se adelantó y apenas lo alcanzó, le gritó: «Oye tú, ¿qué crees que estás haciendo?». El hombre giró su cabeza y dejó perplejo a don León cuando éste vio que su rostro era una calavera con unos cuantos restos de carne pegada al hueso. Y cuando Carmela llegó al lugar, casi se desmaya al escuchar del descarnado hombre lo siguiente: «Yo he venido de la muerte porque se me encomendó una misión, llevarle el sustento que tanto le faltó a mis hijos en los últimos días de mi existencia. Y lo siguiente, cavar un agujero al pie de este árbol». Don León, aún incrédulo de lo que miraba, dejó que su avaricia lo dominara y exclamó: «¿Qué me importa a mí si estás vivo o estás muerto? Lo que sí sé es que ese cofre que está aquí enterrado no te lo vas a llevar a ningún lado». El muerto escarbaba la tierra a tal velocidad que parecía que se trataba de una máquina. Entonces, don León sacó de inmediato su pistola y detonó varios disparos al saqueador. Pero para su desgracia, aquello fue inútil, pues ya el finado había cavado rápidamente ahí una fosa profunda. En ese momento la lluvia se dejó caer sobre la hacienda. Entonces don León se acercó al agujero con las intenciones de impedir que el ladrón se llevara parte de su fortuna. Y cuando se asomó a la orilla de la fosa, vio que Pascual ya había logrado desenterrar el baúl que contenía el dinero. Entonces, sin pensarlo, se lanzó a la zanja para proteger su tan valiosa posesión. De repente, se vio envuelto en una lucha cuerpo a cuerpo con el supuesto muerto. Cuando don León parecía estar ganando la pelea, sintió un objeto punzante clavársele en el dorso. Don León apenas pudo volver la mirada para descubrir entre los relámpagos y con sus propios ojos cómo Carmela le clavaba en la espalda el zapapico que momentos antes llevaba Pascual consigo. Pronto se sintió desvanecer
y se desplomó como un trapo sobre el baúl del tesoro. Entonces Pascual salió de la fosa y la comenzó a soterrar. Cuando acabó de echar toda la tierra, se fue de nuevo a su casucha, diciendo: «Todo está consumado, el patrón está enterrado». Carmela se sonrió después de ver cómo el cuerpo de don León quedaba sepultado bajo la pesada tierra húmeda, y comenzaba a hacerse ideas de cómo iba a administrar aquella hacienda que pronto pasaría a ser de su propiedad. Pero sucedió que luego de eso, una gran salación se cernió sobre aquella hacienda. Los cultivos ya no prosperaban y una gran calamidad y ruina comenzó a atormentar a todos los mozos. Entonces, estos finalmente terminaron por no volver a trabajar en aquellos campos. Pero eso no era lo más espeluznante, realmente por lo que muchos trabajadores habían dejado sus trabajos en la hacienda. Era porque habían visto en muchas ocasiones al espíritu de don León pasearse por todos lados de la construcción, y sobre todo lo miraban parado bajo el almendro en el mismo lugar donde lo habían sepultado. Se les aparecía a los obreros para correrlos y decirles que todo aquel lugar le pertenecía solamente a él. Finalmente solo quedó ahí Carmela, que se negaba a abandonar el lugar. Pero no pasó mucho tiempo para que también ella muriera, producto de un infarto. Se dice que su cadáver nunca fue movido del lugar y sus osamentas siguen en el mismo sitio donde la mujer falleció. Luego, todo el lugar quedó abandonado y se dice que todas las noches los espíritus atormentados de don León y de Carmela siguen penando a los alrededores de aquella hacienda maldita. Y bueno, cuando Joaquín terminó de contar la anécdota, justo el autobús pasaba por aquel lugar donde se hallaban lo que eran las ruinas de la hacienda de la historia. El caserón era tétrico y con la pálida luz de la luna en cuarto creciente se miraban un montón de sombras grotescas que se paseaban de un lado del corredor al otro. Entonces Joaquín, señalando, dijo al joven: «Mira, ese es el lugar». El muchacho se pegó más al cristal y contempló la antigua y derruida edificación mientras se tocaba el pecho con una mano. Entonces Cornelio lanzó nuevamente una carcajada y dijo a Joaquín: «Oye Joaquín, pero si vas a contar una historia de terror, procura que sea verídica». Luego, volviéndose al joven, le dijo a este: «Tú, muchacho, yo sí te voy a contar de verdad una historia aterradora. Estos son hechos reales que Joaquín no me puede decir que no son ciertos». Doña Alejandra se incomodó y dijo: «Cornelio, tenga cuidado con lo que va a decir. Además, no veo el por qué tener que contar ese tipo de cosas a este pobre muchacho». Cornelio sonrió misterioso y exclamó: «Pues es una historia real. Usted lo sabe, Alejandra, y aparte es una advertencia para que el profesor aquí presente no transite por lugares específicos, sobre todo en horas de la noche». El joven aquel parecía no querer demostrar que estaba lleno de miedo y sin apartar su mirada del cristal, preguntó: «¿Qué clase de historia me va a contar?». El conductor respondió: «La historia más verdadera y de horror que jamás escucharás». Joaquín cambió su semblante a serio y acomodándose en el asiento, tosió visiblemente incomodado. Aún con eso, Cornelio contó a continuación: «Esto pasó en el tiempo en que Joaquín y yo servíamos al escuadrón de la Guardia Nacional. Éramos tan jóvenes como tú, pero nosotros sí que no conocíamos el miedo. Existió para ese entonces, allá en Zambrano, una pareja de enamorados, a los cuales todas las tardes yo miraba pasar tomada de la mano frente a la entrada del cuartel. Al principio era algo que no me importaba en lo absoluto, pero con el tiempo
y por alguna razón se me fue haciendo cansado ver la manera exagerada en la que aquellos dos enamorados se demostraban afecto. Con el pasar del tiempo, realmente sí se me revolvía el estómago ver cómo aquellos dos ridículos se daban cariños mientras caminaban por la calle. Tanto así que sin conocerlos, de pronto sentía que ya los odiaba. Entonces, un día pasó algo que debo admitir me causó un cierto placer en mi interior. Se corrió como pólvora la noticia que la joven de aquella pareja había fallecido por una cierta enfermedad que padecía. Algunos decían que yo sentía envidia, pero la verdad es que simplemente no podía soportar ver a aquel hombre comportarse casi como un afeminado por aquella su novia. Así que cuando pasó la carroza fúnebre frente al cuartel, debo admitir que sentí algo de satisfacción al ver al tipo enamorado deshacerse en llanto por perder a su amada. Luego del sepelio, diariamente el sujeto aquel acudía religiosamente al panteón a visitar el sepulcro de su novia y se le escuchaba llorar hasta que el día empezaba a oscurecer. Luego se le veía pasar hacia su casa con la cabeza agachada y sollozando su desdicha. Y así, día con día, esa era la rutina de aquel hombre, y no niego que en su momento llegué a sentir lástima por él, pero luego eso cambiaría. Sucedió que la mente de aquel desgraciado ya no le dio para más y comenzó a enloquecer. Trató de cambiar su llanto por una risa que al principio era bastante forzada, pero que con el tiempo ya no pudo controlar. Y entonces la gente empezó a sentir miedo, pues era común encontrarse a aquel sujeto en altas horas de la noche, escondido en las partes oscuras y riendo macabramente, consumido por su locura. Pero aquí viene lo más horrendo del caso. Durante las noches más oscuras, el loco aquel comenzó a recorrer las calles del centro del pueblo, carcajeándose desquiciado y perturbando así el descanso de los pobladores. Entonces el general del cuartel, una de aquellas noches, mandó a 2 soldados a callar de alguna manera al impertinente hombre. Esos soldados éramos Joaquín y yo. En ese momento Joaquín cruzó los brazos y dijo: «Déjalo hasta ahí, Cornelio, por favor». Cornelio replicó: «Claro que no. Este muchacho tiene que saber lo que es tener agallas como un verdadero hombre». Y continuó: «Siguiendo la orden del general, salí junto a Joaquín a ordenarle a aquel trastornado que se callara. Fue entonces que al llegar donde se encontraba, nos llevamos la más macabra de las sorpresas. Encontramos al enfermo mental abrazando lo que serían los huesos putrefactos del cadáver de su difunta novia. El desquiciado reía y reía mientras besaba apasionadamente la carroña calavera que ya se había desprendido del resto de los huesos. Cuando le dimos la orden de parar lo que estaba haciendo, aquel hombre nos miró de una forma tan penetrante que en su mirada pudimos ver los horrores de la completa locura que lo perturbaba. Luego, simplemente se puso de pie y dijo sonriendo mientras le temblaba la mandíbula: «Perdónenme ustedes, ¿los molesté en algo?». Entonces, aquí entró en escena mi estimado Joaquín y le respondió: «Así es. Por eso te vamos a llevar al cuartel, porque estás alterando el orden público». Y seguidamente, tomándolo de los brazos, lo sometió y le colocó un par de esposas. A continuación, nos llevamos al hombre ante el general y le dimos parte de cómo lo habíamos encontrado. Entonces el general, que era un viejo despiadado y sanguinario, después de escuchar nuestro relato, nos dijo mientras se fumaba un habano: «Lleven a este enfermo fuera del pueblo y elimínelo ahí para siempre. No quiero volver a escuchar su maldita risa nunca más». No niego que fue una prueba muy grande la que nos puso el general, pero como yo no iba a demostrar cobardía, no me negué a atender la orden que nos había impuesto. Joaquín, en cambio,
Bueno, a él todo el camino lo noté nervioso, mientras que me decía: «Oye, Cornelio, ¿y si simplemente dejamos ir a este tonto? No llevaremos ese cargo de conciencia para siempre con nosotros si lo dejamos con vida». «No es así, Joaquín. ¿Verdad que te temblaban las piernas?» Joaquín, quien ya se mostraba muy irritado, solamente se quedó en silencio y no respondió nada. Entonces, Cornelio prosiguió. Bueno, lo siguiente que pasó fue que salimos del cuartel y encaminamos a aquel desgraciado a las afueras del pueblo. El sujeto aquel no dejaba de reír desquiciadamente, ignorando por completo el destino que le esperaba. Doña Alejandra interrumpió y dijo: «Es increíble, Cornelio. ¿Cómo puede contar con tanta tranquilidad los detalles de su crimen? Porque eso que usted cometió fue un crimen. Todos lo saben». Cornelio respondió: «Eso no fue un crimen. Fue una orden que se nos dio a Joaquín y a mí, y nosotros teníamos que cumplir con nuestro deber». Luego, dirigiéndose al joven, siguió diciendo: «Bueno, muchacho, ¿quieres saber entonces lo que nosotros hicimos? Trajimos a aquel maldito loco hasta un árbol de ceiba que pronto vamos a encontrar. Y ahí, yo solo, porque Joaquín no tuvo el valor de ayudarme, despedí de este mundo a ese desgraciado, colgándolo del árbol». No lo niego, de veras que fue escalofriante ver cómo aquel tipo no dejaba de reír mientras la vida se le iba escapando. Es más, su risa era tan tétrica y sonora que las aves volaban emparvadas de sus nidos, espantadas por aquellas resonantes carcajadas. Sin embargo, llegó un momento en que la risa se apagó, y de esa manera yo le demostré a mi general que valor era lo que me sobraba. Lástima que Joaquín no pueda decir lo mismo. Pero bien, eso no es todo. Luego de un tiempo, se escuchaba decir entre los viajantes que en aquel árbol miraban aparecer un bulto colgando de sus ramas. Y al instante también escuchaban las risas de un hombre carcajearse. De eso yo nunca he sido testigo. Pero escucha bien, muchacho, si ese loco a mí se me llegara a aparecer, lo vuelvo a despedir de este mundo, así como lo hice hace más de 40 años. Seguidamente Cornelio se echó a reír, ufanándose de lo que para él era una gran hazaña. El joven, quien no despegaba su cabeza mirando hacia el cristal, exclamó: «Realmente no entiendo cómo alguien puede cometer un acto tan cruel como ese y no sentir nada de remordimiento». Cornelio se volvió a carcajear y dijo: «Ya habrá tiempo de arrepentirme, muchacho. En el infierno, eso sí es que existe». Seguidamente se hizo un gran silencio, interrumpido solo por el ruido del motor que hacía el pesado vehículo. Pasado un rato, se terminaron de bajar los últimos pasajeros que todavía quedaban en los asientos de atrás, para finalmente solo quedar en el transporte los personajes ya mencionados. Entonces, cuando ya faltaba poco para entrar al pueblo, Cornelio dijo al joven: Mira ahí, muchacho, ese es el ceibo donde terminó el loco del que te he hablado». Todos miraron hacia el árbol, cuando de pronto el motor del bólido comenzó a hacer un ruido extraño, y justo en ese preciso lugar, el autobús detuvo su marcha. Joaquín y Alejandra se miraron a la cara, mientras Cornelio se levantaba de su asiento y decía bastante molesto: «Me lleva la tiznada. ¿Y ahora qué le ha pasado a esta vieja cafetera?». Y llevándose una linterna, bajó del vehículo y se dispuso a revisar qué era lo que estaba fallando. Estaba a punto de levantar el capo cuando de pronto unas risas lo hicieron detenerse. Se dio la vuelta y miró a su alrededor. Pudo sentir una brisa leve que se deslizaba por encima del follaje de los árboles y de las matas, y junto con el murmullo del viento se dejaban escuchar aquellas risas lejanas y misteriosas. Entonces Cornelio
pensó para sí mismo. Maldito Joaquín, no te va a salir esta broma que me quieres jugar, idiota. Y siguió intentando abrir la tapa del motor. De pronto lo distrajo nuevamente un sutil golpeteo en el tronco del árbol, haciendo que dirigiera la linterna hacia el enorme ceibo. Fue entonces que frunció el ceño cuando vio un mecate que colgaba de una de las ramas y golpeaba en el árbol movido por el viento. En ese momento, la risa que había comenzado a escuchar se hacía cada vez más nítida y más audible. Entonces, desconcertado, Cornelio quiso volver adentro del vehículo para intentar arrancarlo nuevamente. Cuando subió las gradas, vio que el autobús estaba vacío. Entonces, torciendo la boca, comenzó a decir: «Qué infantiles ustedes, par de viejos. Como que esa edad que tienen ya no están para querer hacer bromitas de mocosos, ¿no creen? Salgan y dejen de esconderse, par de ridículos». A continuación, escuchó una risa que provenía de los últimos asientos. Una risa que indiscutiblemente para él sonaba muy familiar. Luego dirigió la luz de su linterna hacia uno de los lugares y ahí estaba el joven profesor, cubriéndose la boca y riendo burlonamente. Entonces, Cornelio le gritó: «¿Qué crees, maldito? ¿Piensas que haciendo eso te vas a burlar de mí? ¿Crees que con eso vas a asustarme, pedazo de tonto?». De pronto, las puertas se cerraron solas y el joven se levantó de su asiento y, mostrando por primera vez del todo su rostro, dijo a Cornelio: «Escucha, Cornelio, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué motivo crees tú que murió Carmela, la cocinera de la hacienda?». Cornelio reconoció al fantasma aquel y se quedó paralizado del miedo. Entonces, el espectro, acercándose poco a poco, siguió diciendo: «Yo te diré de qué murió. Y no fue por un infarto. Murió de pura locura. Pues no pudo soportar que el fantasma de su patrón la estuviera atormentando, hasta tal punto que ella misma tuvo que causarse la muerte para ya no verlo más. Todo se paga en esta vida, Cornelio. Todo». Cornelio gritó mientras temblaba de nervios: «¿Dónde están Joaquín y Alejandra? ¿Qué diablos hiciste con ellos?». Aquel fantasma, con su rostro cadavérico, dijo: «Mira lo loco que estás. Esos dos nunca estuvieron aquí. ¿Cuántas veces vas a volver a hacer esto? Mírate, todo parece tan real, pero no lo es». Luego, aquella presencia sacó de su maletín una cuerda y se la puso a Cornelio en las manos y le dijo después: «Toma, tú sabes lo que tienes que hacer para acabar con estos delirios recurrentes que tienes». Cornelio decía mientras tomaba maquinalmente la cuerda en sus manos: «¿Loco yo? Yo no estoy loco. Tú eres el loco aquí, el loco que yo maté. Pero ¿cómo es que aún existes? Tú no puedes existir, tú estás muerto». El hombre volvió a decir: «Toma la cuerda y termina de una vez por todas con este suplicio, Cornelio». Entonces, las puertas del autobús abrieron y Cornelio se bajó de él. En un momento, volvió la mirada hacia atrás y vio que en aquel lugar no había ningún autobús. Después, mirando al ceibo, se dirigió hacia él y comenzó a subir hasta una de sus ramas, sin importar que las espinas de éste se le clavaran en el cuerpo. Ya en la cumbre, dijo: «Yo no estoy loco, tú sí estás loco, tú sí». Y poniéndose a reír estridente como un desquiciado, se lanzó al vacío. Al día siguiente, el cuerpo de Cornelio fue encontrado en aquel lugar por los vecinos y llevado posteriormente a una capilla donde fue velado. Al funeral llegó Joaquín y, sentándose al lado de donde estaba Alejandra, le dijo: «Pobre Cornelio, ¿cómo fue que llegó a perder de esa forma el sentido?». Alejandra
respondió con el semblante impasible. Sí que es una pena, pero no es el primero que saliendo del ejército queda así de mal. La última vez que lo vi, me dijo que era conductor de un autobús. Pobre hombre. Joaquín negaba con su cabeza y decía: No, pero estoy seguro que todo fue después de... Shh, no menciones nada de eso, Joaquín. Ahora ya no importa si enloqueció antes o después de que mató a su novia. Lo que importa es que de hoy en adelante ya podremos descansar sin escuchar sus malditas risas macabras por las noches. Y efectivamente, con la muerte de Cornelio, más nunca las personas del pueblo de Zambrano volvieron a escuchar por las noches las temidas carcajadas del loco. Mas lo que sí se sigue contando aún en la actualidad es la historia de la hacienda. Lugar al que muchos aventureros siguen llegando con esperanzas de encontrarse ahí con un valioso tesoro. Pero solo quienes se han adentrado a explorar en ese lugar saben que lo único que logran obtener de ahí es la que se convierte para siempre en la experiencia más aterradora de todas sus vidas. Hola una vez más, queridos amigos, querida comunidad 3AM. Espero que hayan disfrutado muchísimo de los relatos de esta semana. Y si aún no se han dado la oportunidad de hacerlo, les invito a que lo hagan. Estoy segura que pasarán un momento muy agradable. Pero de igual manera quiero aprovechar esta ocasión para mandar un saludo muy especial para Janet Franco, quien nos escucha desde Chile. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo. Saludos a todos, que se encuentren bien y gracias por escucharme.